Muy buenos días, querida tripulación, y bienvenidos una vez más a bordo del Resaca. Bueno, ya sabéis que me gusta cocinar, tengo la manía de comer todos los días, ya no te digo cuántas veces porque llevo una vida bastante desordenada y normalmente pues en mis vídeos suele haber en ocasiones pues salta por ahí a receta o alguna cosita que hago un poco entremezclado con todo, pero hoy vamos a hacer un vídeo exclusivo de anchoas a la cazuela, que normalmente, bueno, nunca les he puesto berberechos, pero esta vez le voy a poner berberechos por la sencilla razón de que el otro día hice la compra del mes y, bueno, se me fue la puta olla y compré demasiado. Entonces, pues le voy a meter unos berberechos también porque no creo que fallen. Como dice mi amigo el chino, con estos ingredientes no puede estar malo. Así que unos berberechos que ya tengo aquí a remojo con agua con sal. Bueno, yo, para los que no lo sabéis, vivo en un barco. Este es el velero Resaca y ahora mismo pues estoy dando vueltas por ahí por el Mediterráneo, expirándome mis últimos 20 o 30 años. 30 me parece que es muy excesivo. Pero bueno, ¿qué otra cosa tenemos? Pues tenemos aquí las anchoitas, sin cabeza y sin tripa, que las he puesto, después de lavarlas y tal, las he puesto un poquito en papel de cocina para que se sequen un poco y que cuando las pongamos en la cazuela no se nos cuezan, ¿no? Tenemos, bueno, pues aceite de oliva, vinagre para escaldar, sal por supuesto, pimiento choricero. Si sois de Levante, pues usáis ñoras, ningún problema. Y ajos que vamos a poner una parte de ajos enteros, un poco aplastados, y ajo fileteado. Vamos a hacer tiras, por ejemplo, con el pimiento choricero. A mí el pimiento choricero es que me lo meto por vena. Yo no sé qué ha pasado con esta tanda que compré. Encima coincide que compré un montón para irme de viaje, pues me voy hacia Grecia. Y yo no sé qué pasa, que bueno, entiendo que vienen de China, pues por lo que sea, la especiera del norte, pues han comprado así, pero coño, pero podían ser pimientos choriceros. Es que esto no sé qué mierda es. Hay que darles con la Rotaflex casi para cortarlos. Bueno, a ver si esto, espero que sea algo temporal. Si no, bueno, pues hay otra marca que espero que no les haya pasado esto, que son La Legua, que estos son riojanos. Bueno, y estos de la especial del norte, diría yo que están en el condado de Treviño, que es Burgos, y que queda ahí en medio de Álava. Bueno, yo soy así de raro y me gusta cortarlos al revés, los ajos, de unos años hacia aquí. No me digas muy bien por qué, pero ya me pareció que molaba más, y así lo hago. Bueno, os estoy hablando desde Adaya, en Menorca. Está soplando tramuntana. Esta mañana empezó a soplar como a las 6 de la mañana y ya está empezando a bajar un poco, pero bueno, ha habido rachas de unos 40 nudos, o sea que ha soplado con ganas. Aquí ayer llegó un catamarán de vela que fondearon aquí en mi babor, y cuando me he levantado, bueno, la verdad no madrugo, no me he levantado pronto, no sé qué hora serían, pues las 11 y pico, las 12. De hecho, estoy haciendo la comida, son las 4:15. Bueno, me he pegado una pilotada de fregar aquí de puta madre, que tenía pues aquí los senos de la cocina bastante llenos de platos sin limpiar y tal. Bueno, no una de las peores situaciones, la verdad. Pero bueno, había un poquito de acumulación y ha habido que hacer sitio. Pues los vecinos del catamarán, que cuando me he levantado he visto que no estaban, luego me he dado cuenta de que se han ido a puerto. Esto empezó a soplar a las 6 de la mañana, yo no sé si se habrán acojonado o qué. Bueno, aquí el fondo no es bueno, es de barro, y las anclas pues no es el mejor tenedero, no es el mejor agarre, que tiene un fondo marino. De hecho es malo. Pero bueno, he tirado 2 anclas y 50 metros de cadena en una profundidad de 5 metros y pico, 6, 7 por ahí, así que bueno, voy bien. De hecho, pues el barco no se ha meneado. Esto lo podría hacer perfectamente en la olla GM, pero no lo puedo hacer porque estoy haciendo un pan. Tengo aquí, mira, anda, pues le quedan 4 minutos, joder, igual sí que lo podía hacer, me cago en la piti. Bueno, ¿cómo vamos de electricidad? Es que resulta que tengo bastantes paneles solares y claro, soy todo suficiente con baterías. Y bueno, tengo tanta electricidad solar que puedo cocinar con energía solar.
Bueno, ajos unos cuantos, esto es un poco a gusto del consumidor, ¿no? A mí lo que pasa es pues que, como veis, el pimiento choricero y el ajo me gusta, pero tampoco hace falta, evidentemente, poner tanto como estoy poniendo yo. Y estamos, fileteamos unos ajitos, venga, ya tenemos más que suficiente, y estos otros los aplasto un poco. El caso es que de alguna manera yo creo que este se nos ha ido de las manos. El sabor de la piel del ajo añade un sabor bastante especial, ¿no? A los guisos. Bueno, pues esto lo tenemos. Vamos a encender el fueguki. Bueno, la cocina tiene bastante mierda porque yo soy así, pero sartenes, platos y todas esas cosas están limpias. Así que vamos bien. Bueno, vamos a añadir aceite. Hay que ser un poco generoso. Aceite de oliva aquí indiscutiblemente, no hay posibilidad de poner aceite de girasol y que esto quede, creo que bien. Bueno, no sabría qué decir, no lo he probado nunca, pero bueno, ya sabéis que España, aceite de oliva forma parte de nuestra identidad. Así que dejamos que coja un poquito de calor. Voy a poner aquí, os parecerá un poco raro, la botella para que, la garrafita de aceite para que se equilibre, porque esto, como es un barco, la cocina está montada sobre un cardan para que cuando el barco va escorado, que va inclinado a una banda, pues bueno, la cocina se adapta, ¿no?, a la fuerza de la gravedad y se mantiene derecha. Pero tiene unos pequeñitos grados de inclinación hacia allí que en algún momento pues tendré que desmontar y arreglar o plomar para equilibrar el peso. Esto queda bastante mal. Lo voy a quitar porque como hay bastante aceite, pero solo para vosotros, ¿eh? Bueno, pues voy a ir poniendo el pimiento choricero y los ajos, así a cascoporro. De todas maneras, aunque lo llamo... La comida está lista. Mirad, ya está el pan. Aunque lo llamo anchoas a la cazuela, es verdad que se os va a hacer mejor en una sartén así un poco ancha. La comida se mantiene caliente. Eso es el pan que ya está. Cancelado. Sacamos esto, ponemos el pan, que ahora habrá que tostarlo, porque queda crudo, o sea, para arriba no queda suficientemente bien. Vale, ¿por qué una sartén ancha? O digamos una tartera, una cosa así. Pues porque queremos que se frían un poquito las anchoas. Si las metes en una cazuela, pues están muy amontonadas. Entonces, unas encima de otro, ya sabéis que las anchoas lo ideal es darles una vuelta y es más que suficiente, porque si las empezamos a remover mucho, pues la anchoa se va a desarmar y se va a destruir. Y pues así queda más fuerte y más compacta la anchoa cuando queda frita, que no cuando se cuece amontonada, porque va a empezar a soltar algo de agua. Os voy a enseñar el pan cómo está. Mientras se doran esos ajos, le voy a bajar un poquito de intensidad, a ver si no me puto ha echado chumarro. Me cago en Dios que se... ¡Ah! Santa Madonna, sí que me ha chumarro, sí. Pues necesitaría otro trapo para coger esto. A ver. Bueno, vamos a doblar más. Con mayor doblez, pues mayor aislamiento. Bueno, voy a ponerme aquí para que lo veáis. Este es el pan, como queda en la olla GM. Por abajo está tostado y está dorado, pero la parte de arriba, pues no se cuece, pero no se dora. O sea, el pan está bien, está blandito por arriba, pero ahora para tostar, esta es la olla GM Deluxe, que os dejo, por cierto, un enlace de compra por si os interesa, que no es caro para todo lo que se puede hacer aquí. Sobre todo, a mí hay una cosa que me encanta, que es la cocción a baja temperatura. El Crockplating, pues solo hace eso, claro, esto hace un montón de cosas. Bueno, ponemos aquí, bueno, ya veis, Resistencias Turbo es un air fryer, que también te sirve, pues efectivamente, para freír pirindolos. Bueno, le pongo la temperatura máxima, que es 205, y aquí le voy a meter 20 minutos e iniciamos la cocción. Esto yo es que lo procuro hacer, ahora estamos cargando 23 amperios, 22, procuro hacerlo de día, claro, porque, hostia, que no sé qué es esto. Porque por el día pues estoy generando electricidad, ¿no? Vale, ya los ajos se doran un poquito.
ya las podía haber echado antes las anchoas. Vale, y vamos con ellas. Ras, ras. Vamos a ir haciendo hueco a los ajos, que podrían ir por arriba. Procuro no amontonarlas mucho. Bueno. Pues es que es una receta acojonante, ya veis que lleva muy poco trabajo de hacer, no es la locura. Para que se va este. Para que no se me quemen los ajos, os voy a poner encima de las anchoas. Compré esto en el Mercadona y esto fue... no sé qué día es hoy. Alexa, ¿qué día es hoy? Es jueves, 3 de octubre. 3 de octubre. Pues... he comprado estas anchoas en Mercadona y me las han limpiado, que antes no las limpiaban en Mercadona. Yo supongo que, como parece ser que la venta del pescado, dicen las estadísticas, que ha caído un 30%, pues debido a la inflación, pues la gente anda más jodida y el pescado es algo más caro, ¿no? Más caro que en general, que la carne, y no sé si está cambiando la cultura gastronómica en España, con el perrerío, con, no sé, menos trabajo, no me digáis. Y digo yo que pienso que a lo mejor dicen, bueno, pues en lugar de despedir a alguien para equilibrar esa pérdida en ventas, pues bueno, pues vamos a pensar a ver si es algo temporal. Y dicen, bueno, pues si le sobra más tiempo, pues pues que limpien las anchoas. No sé, se me ocurre, ¿eh? Tampoco es que sea mi problema, pero bueno, vale. Tarda un poquito de más, como estaba hablando con vosotros, en echar las anchoas, pero bueno, se puede corregir esto, se puede... Espero que no se me quemen, de suficientemente quemados los ajos, vamos. Espero que no se me achicharren los ajos. Voy a poner esto más aquí para que veáis bien la cantidad de mierda que tengo en los fogones. Bien. Es que resulta que no me había dado cuenta de que estaba conectada la máquina a un inversor de potencia de 1000 vatios y esto consume 1350 mientras está el air fryer. Así que he tenido que cambiar de inversor de potencia porque el otro ha dicho hasta aquí no llegamos. Bueno, vamos dando vueltas a las anchoas con mucho cariño para no destruirlas. Ya veis que más o menos las he puesto así bien ordenaditas y planas. La anchoa pues es lo que tiene, es delicada. Joder, se están destruyendo enteras. Lo que pasa es que en cuanto tardas un poco de que las tienes en casa un par de días, en lugar de hacerlas en el mismo día que las has comprado, pues aún pierden más resistencia estructural. Ajá, ahí. Bueno, esto va a estar acojonante de bueno. Bueno, los ajos no se me queman. En cuanto añades la anchoa, que suelte un poquito de agua, pues el ajo deja de socarrarse, ¿no? De achicharrarse. Bueno, esto va que arde. Vale, ya está. Una pena que no podáis sentir el aroma de esta cocina maravillosa a base de anchoas a la cazuela. Y sentamos estas bien. Y nada, pues chorretón de vinagre para escaldar. Yo me gusta usar vinagre rojo. Bueno, podéis usar cualquier otro también. Hombre, no un Modena, una cosa de estas, ¿no? Para esto. Se le pone un chorro de vinagre como para escaldar, pero no tantísimo como si fuerais a hacer un... Mierda, ahora no me acuerdo cómo se hace. Un escabeche. Y ya voy a poner los berberechos encima. Esto es una cosa nueva. La de los berberechos es una cosa opcional, ¿no? Pero bueno, pienso que me van a soltar agua. Esto con las propias anchoas, o sea, más que suficiente, ¿no? O sea, ya quedan fantásticas tal y como están. He pensado es que no creo que el berberecho le haga ningún daño. Además me va a soltar algo de agua el berberecho y me va a hacer un poquito más de caldo, ¿no? Bueno, vamos a tapar para que se abran los berberechos. Así que ya veis, estamos en día de fiesta. Esto es que, ya os digo, el otro día pues mi amigo Juan me dejó su coche y entonces pues aproveché para ir a hacer la compra. Pues suelo hacer una compra al mes. Aquí detrás tengo un congelador de 30 litros, la nevera con los 30 litros y bueno, vivo solo, soy un
Soy una especie de apestado social. Una anacoreta, vivo aquí con mis pensamientos, con mis soliloquios. Y bueno, pues no es que sea mala vida, la verdad, no se puede aguantar. He tenido momentos peores en la vida que esta experiencia anodina y hedonista. Así está la cosa. Este es el... Mira qué bien se están abriendo allá. Joder, tengo por ahí un... Ah, ya lo veo. Esta cosa... Bueno, pues esto ya está. El berberecho, en cuanto se ha abierto, pues como todos los bivalvos, en el momento en que se abre, ya no hay que cocinar más porque si no se reseca y se descojona. Y es una pena porque son alimentos, bueno, diría yo un tanto premium, ¿no? El berberecho, no sé, la verdad no me salieron alarmantemente caros, no me pareció... Hombre, es verdad que eran bolsas de medio kilo y todavía no tengo claro si me equivoqué en el precio por kilo y pensé que era la mitad, ¿no? De lo que realmente era. No lo sé y ya ni lo quiero saber. Lo único que quiero es que no se me echen a perder. Bueno, voy a apagar ya, porque hay un berberecho que no se ha abierto, pero no vamos a condenar todos los demás a la espera de que este se quiera abrir. Buah, pues se va a abrir, o sea que no está malo, ¿no? La verdad es que está bueno. Todos abiertos. Y estos llevan ya 2 días por lo menos conmigo, ¿eh? O sea que... Y el berberecho está bastante majo para el precio contenido que tenía. Y mirad, bueno, no me digáis que esto no es telita marinera, ¿eh? Pues nada, ahora con un poquito de cerveza y a comer como Dios. Esta es la vida barcoflauta. Hoy este no es el menú más barato de los que suelo hacer a base de arroces, legumbres y otras historias, pero es delicioso, es delicioso, delicioso. Bueno, esto no sé cuánto tiempo me queda, 13 minutos. De todas maneras luego os voy a enseñar cómo queda este pan, pero yo esto ya me lo voy a comer. No vamos a dejar que se nos enfríe estas maravillosas anchoas a la cazuela. Bueno, fijaros qué absoluta maravilla, ¿eh? ¿Cómo ha quedado esto? Oh, oh. Ni que decir tiene que esta salsita untada con un buen pan es mano de santo. Teta de novicia. Bueno, ¿qué os parece? Aquí tenemos el pan recién hecho. Finalmente ha estado como 11 minutos tostando, escuchad. Qué bien suena este pan. Bueno, está súper achicharrando. El pan hay que dejarlo una vez está cocinado y hay que dejarlo un rato que él como termine de cocerse por dentro. Ya sabéis que no es bueno cortar pan recién hecho y meterle, y más con este grosor de pan. Así que vamos a dejar que se relaje un poco. Así que voy a dejar que se enfríe un poquito el pan para, si me queda algo de caldito, untar cuando termine. Y vamos a hacer la prueba del millón. A ver cómo está este berberecho con el caldito este. Joder, qué cosa más buena. Me cago en la puta, qué invento. Creo que he vuelto a fallar. Y acompañado de una buena cervecita, podía encajar esto perfectamente con un vino blanco. Y la cerveza, pues también la vamos a poner en una copa porque no solo el vino necesita cariño. Y aunque una cerveza no tenga tanto aroma, es bueno portarse bien con ella. Salud, amigos. Si os ha gustado esta receta, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis de suscribiros, darle un like, hacer un comentario y compartir. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Este es el camino. Resaca es el camino. Bueno, ¿y qué podemos decir de esta receta en el mundo de las recetas chupadedos? Pues dentro del mundo de las recetas chupadedos, esta está en la parte muy alta.
Bueno, os voy a enseñar unas pequeñas vistas de esta bahía de Adaia en Menorca, que es donde estoy. Ya veis, sigue un poco de tramuntana, pero ya ha aflojado bastante. Y la verdad es que esto es una maravilla de localidad, ¿eh? Esto es bonito, 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 realmente muy bonito.